Hay una palabra que hoy se repite muchísimo en todas partes, pero muy pocas personas se detienen a cuestionar. ¿Qué es la abundancia? Se habla de abundancia en libros, en redes sociales, en cursos, en convenciones, pero curiosamente muchas veces se habla de abundancia sin entender realmente de qué se está hablando. Porque cuando la mayoría de las personas escucha la palabra abundancia, lo primero que se imagina es dinero. Tener más dinero, tener más cosas, más posesiones. Pero hay algo que casi nadie dice con claridad. La verdadera abundancia no empieza en el dinero. Empieza en algo mucho más profundo, en cómo te percibes a ti mismo. Porque una persona puede tener mucho dinero y aún así sentirse insuficiente. Puede tener reconocimiento, éxito, aprobación y aún así vivir con la sensación constante de que algo no alcanza, de que todavía no es suficiente, de que todavía tiene que demostrar algo. Y cuando eso ocurre, no importa cuánto se acumule afuera, por dentro sigue existiendo escasez. Por eso hoy quiero hablar de otro tipo de abundancia. Una abundancia que no empieza en la cuenta bancaria. Una abundancia que empieza en la identidad, en el valor personal, en la forma en la que una persona se reconoce a sí misma. Si lo pensamos con calma, gran parte del sufrimiento humano nace de algo muy simple. Muchas personas han aprendido a medir su valor a través de los ojos de los demás, a través de la aprobación, a través de la opinión externa, a través de cuántos aplausos reciben y sin darse cuenta terminan entregando su autoestima a algo muy frágil, la percepción de otros. Pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Realmente otras personas pueden definir tu valor? Si lo pensamos bien, no. Las personas opinan desde su propia historia, desde sus miedos, desde sus inseguridades, desde sus experiencias y muchas veces desde sus propias heridas. Eso significa que la opinión de alguien más no siempre habla de ti, muchas veces habla más de ellos. Pero cuando una persona no ha reconocido su propio valor interno, cualquier comentario puede moverla. Una crítica puede derrumbarla. Una comparación puede hacerla sentir menos. Una opinión puede cambiar completamente su estado emocional. Y ahí es donde la abundancia se bloquea. Porque cuando tu valor depende de lo que otros piensan de ti, tu identidad queda en manos ajenas. Tu estabilidad emocional se vuelve inestable y tu relación contigo mismo empieza a volverse frágil. Por eso hay algo importante que entender. El valor personal no se grita, no se presume, no se demuestra constantemente. El valor personal se reconoce internamente. Es una sensación profunda de dignidad. Es saber quién eres sin tener que explicarlo todo el tiempo. Es caminar por el mundo con una relación más honesta contigo mismo. Para entender esto, podemos mirar algo muy simple en la naturaleza. Un árbol. Un árbol no discute con el bosque sobre su valor. No pregunta si merece crecer, no pide permiso para extender sus ramas, no se compara con otros árboles para decidir si es suficiente o no. Simplemente crece desde sus raíces y ahí está una de las imágenes más poderosas de la abundancia, la raíz. Porque cuando un árbol tiene raíces profundas, no necesita convencer a nadie de su estabilidad. Las raíces no se explican, se sostienen. Y algo parecido ocurre con el valor personal. Cuando una persona empieza a desarrollar raíces internas,
Ya no necesita convencer al mundo de quién es. Ya no necesita justificar constantemente su existencia. Ya no necesita adaptarse a cada opinión para sentirse aceptada. Empieza a caminar con otra presencia, más tranquila, más firme, más consciente, y eso cambia completamente la forma en que se vive la vida. Porque cuando el valor nace desde adentro, aparece algo muy interesante: libertad. Libertad de no agradar a todo el mundo, libertad de tener una voz propia, libertad de no negociar tu identidad para encajar. Y eso, curiosamente, es una forma profunda de abundancia, porque abundancia también significa espacio. Espacio para ser, espacio para sentir, espacio para existir, sin tener que estar constantemente defendiendo tu valor. Pero para llegar hasta ahí, hay algo que muchas personas tienen que revisar: la relación que tienen consigo mismas. Porque una de las voces más influyentes en la vida de cualquier ser humano no es la voz de los demás, es la voz interna. La forma en que te hablas, la forma en que te juzgas, la forma en que te percibes. Si tu diálogo interno está lleno de crítica constante, tu mundo interno se vuelve un lugar hostil. Y cuando el interior se vuelve hostil, la vida empieza a sentirse escasa. Escasa de calma, escasa de dignidad, escasa de paz. Pero cuando una persona empieza a cambiar esa relación consigo misma, algo empieza a abrirse. Aparece más comprensión, más respeto hacia la propia historia, más paciencia con los procesos internos, y poco a poco comienza a surgir una sensación diferente, una sensación de espacio, de estabilidad, de raíz. Eso también es abundancia. No la abundancia de acumular cosas, la abundancia de habitarte con más honestidad, de reconocer tu valor sin tener que negociarlo constantemente, porque hay algo que tarde o temprano todos tenemos que comprender: no todo el mundo merece opinar sobre tu valor. Las personas pueden tener opiniones, eso es normal, pero sus opiniones no definen quién eres, no determinan tu dignidad, no establecen tu valor. Cuando alguien empieza a comprender eso, deja de entregar su identidad a cada comentario. Empieza a elegir con más cuidado qué voces escucha. Empieza a darle más peso a su propia percepción interna. Y ahí algo cambia profundamente. Porque la abundancia empieza a crecer desde adentro. Como un árbol que finalmente encontró tierra fértil. Como raíces que comienzan a expandirse. Como una identidad que ya no depende tanto de lo externo. Y entonces ocurre algo curioso. Cuando una persona deja de perseguir desesperadamente la validación, empieza a aparecer más autenticidad, más claridad, más presencia, y paradójicamente muchas veces ese es el momento cuando también comienzan a cambiar las circunstancias externas. No porque la vida sea un sistema mágico, sino porque la forma de relacionarte con el mundo cambió. La forma de verte cambió, la forma de caminar cambió, y esa transformación interior empieza a reflejarse también afuera. Por eso quizás la abundancia más importante que podemos cultivar no es la que se mide con números, es la que se siente en la forma en que habitamos nuestra propia existencia, la que aparece cuando dejamos de negociar nuestro valor con el mundo, la que crece cuando nuestras raíces se vuelven más profundas, la que nace cuando dejamos de preguntarnos si somos suficientes y empezamos simplemente a vivir desde lo que somos. Porque la verdadera abundancia no empieza en el banco, empieza el día que decides no negociar tu valor con nadie. Y como el árbol, simplemente empiezas a crecer
desde tus raíces.